Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver el funcionamiento de este temporizador industrial para controles eléctricos. Entonces, este es el temporizador, es de la marca Allen Bradley y aquí podemos ver la conexión del temporizador. Él dice que si lo podemos conectar entre 120 y 240 en voltios AC, tendremos que utilizar la bobina A1 o las terminales A1 y A2, y si lo conectamos en 24 voltios ya sea de AC o DC, conectaríamos el A3 con el A2. Entonces aquí lo estamos viendo en corriente alterna 110 o 220 A1 con A2, y en corriente directa, aunque también dice que corriente alterna en 24 voltios sería el A3 con el A2. Luego, este temporizador tiene un tiempo de control de 0.5 segundos a 1 hora. Entonces, este es el tiempo que podríamos controlar en cualquiera de los 4 modos de conexión del temporizador. Porque aquí estamos viendo que él podría conectarse o seleccionar en el modo A, que sería retardo a la conexión. Aquí vemos que primero se da el retardo del tiempo y luego él conecta la carga. Luego también tenemos la posición del selector, que es este que vemos acá. Él lo que hace es retardo a la desconexión. Entonces lo primero que hace es conectar la carga durante un tiempo y después de ese tiempo la señal cae a cero. Luego tenemos la posición F, donde lo que hace es un temporizador de pulsos. Lo que sucede acá es que dura un tiempo en alto, un tiempo en bajo, un tiempo en alto, un tiempo en bajo. O sea, si grabamos a 5 segundos, va a durar 5 segundos encendido, 5 segundos apagado. Si lo grabamos a 20 minutos encendido, 20 minutos apagado. Y la otra posición de trabajo sería la posición en B, que en B trabaja como un temporizador de impulso. Pero en temporizador de impulso, como lo vemos aquí en el diagrama, él en la terminal B1, que es esta que está aquí, y la que vemos también acá en el diagrama, él necesita un pulso por medio de la terminal A1 o A3, depende si lo estamos trabajando en 110, 220 o en 24 voltios. Entonces cuando mandamos un pulso, él empieza la temporización, un tiempo en alto, y después de ese tiempo él cae. Entonces es un temporizador de impulso. Entonces tiene 4 modos de trabajo: on delay, off delay, de pulsos y de impulso, ¿verdad? Que no es lo mismo pulsos que impulso. Pulsos es que la señal va a estar a alto, bajo, y impulso es un único pulso durante un tiempo, pero en este caso siempre y cuando haya una señal en B1. Entonces aquí tenemos el selector, que podemos colocarlo, como dijimos, en A, en D, en F o en B. Aquí tenemos la base del tiempo, que en este caso podría estar en 10 segundos, 60 segundos, 10 minutos y 60 minutos. Y aquí tenemos un potenciómetro que está graduado entre 0 y 10. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí dice 60 segundos, que si lo tenemos en 10 va a durar los 60 segundos. A eso se refiere. La terminal 15 y 18 es un contacto abierto. Aquí lo vemos, un contacto abierto para conectar la carga, y aquí vamos a tener un LED, una luz piloto, que nos va a indicar cuando el contacto va a estar cerrado. Ahora bien, aquí tengo el diagrama que vamos a hacer. Vamos a alimentar a 24 voltios. Nuestro relé lo vamos a alimentar a 24 voltios. Entonces vamos a utilizar la bobina A3, los terminales A3 y el A2. Vamos a colocar un selector y en serie con la bobina del temporizador, en este caso A3, A2, y luego la otra terminal A2 iría en este caso a negativo. Luego el contacto de ese temporizador, que va a ser los pines 15 y 18, los vamos a colocar en serie con el motor de corriente directa, que lo vamos a alimentar en 24 voltios. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio el temporizador está en su modo de conexión on delay, o sea, como si tuviéramos seleccionado acá el selector en la posición en A. Cuando yo cierro la señal, él primero hace un retardo de tiempo y después de ese tiempo conecta el contacto y por lo tanto la carga empieza a trabajar. Esa es la conexión en la posición A o retardo al encendido. Vamos a hacer en la práctica, vamos a hacer las 4 conexiones para que veamos cada una cómo trabaja y cuál es el funcionamiento de nuestro temporizador, que es un temporizador que se utiliza mucho a nivel industrial para lógica cableada.
controles eléctricos de lógica cableada se trabaja con este temporizador siempre y cuando los tiempos que queremos gobernar las cargas no sean mayores a 1 hora. Si se ocuparan mayores a 1 hora, tendríamos que utilizar otro tipo de temporizador, porque como decimos, el rango es de 0,5 segundos a 1 hora. Entonces vamos ahora a ir a verlo directamente en la práctica cómo trabaja. Y también en el momento que pierda la señal, el temporizador vuelve a su estado de reposo, el contacto va a estar normalmente abierto. Vamos a la práctica. Aquí ya tenemos la conexión de nuestro temporizador para el control eléctrico. Lo primero es que vamos a trabajarlo con un selector. Llega los 24 voltios el positivo al selector, y del selector llegamos a la bobina del temporizador, al A3. Lo vamos a conectar con corriente directa, porque este temporizador se puede conectar tanto en corriente directa como en alterna. En este caso vamos a llegar a la terminal A3, que es el positivo, y a la terminal A2, que es el negativo. 24 voltios. Luego, entre el pin 15 y el pin 18 va el contacto abierto que va a manejar a nuestra carga, que en este caso va a ser un motor. Ahí tenemos conectado el motor. Y en el pin B1 tenemos conectado un pulsador, que va a ser este que está acá, que cuando trabaje como temporizador de impulso necesitamos meterlo una señal de 24 voltios, que la haremos con este pulsador. Y aquí ya tenemos el motor que vamos a controlar. Ahora bien, nuestro temporizador, en esta terminal vamos a escoger el tipo de temporizador. Recordemos que tenemos 4 tipos de temporizadores diferentes. Aquí vamos a tener una escala de tiempo, que podríamos tener 10 segundos como está ahorita, 60 segundos, 10 minutos y 60 minutos. Y el potenciómetro, que tiene una regulación de 0 a 10. Por ejemplo, si ahorita está en 60 y está a la mitad, en este caso que es 5, quiere decir que el tiempo de temporización van a ser aproximadamente 30 minutos. Pero si yo lo pongo en un máximo 10 y la escala está en 60, quiere decir que ahora los 60 minutos, que viene siendo la hora que dura este temporizador, porque nos dice las características técnicas que este temporizador puede trabajar entre 0,5 y 60 segundos. Entonces, para nuestro ejemplo lo vamos a poner en lo más bajo, 10 segundos. Vamos a graduar esto aproximadamente a la mitad, que vienen siendo unos 5 segundos. Y aquí vamos a seleccionar la primera opción, que va a ser en A, temporizador on delay. ¿Cómo funciona? Con solo que yo active el selector, empieza el retardo de tiempo, y en este caso son 5 segundos, y en ese momento conecta la carga. Ahí entra la carga, se nos encendió el LED de señalización y ahí está trabajando como on delay, retardo al encendido. Ahora, si lo ponemos en la posición D, él trabaja como un off delay, retardo la desconexión. Lo que pasa que él no se desconecta como un temporizador off delay que trabaja en el momento que yo le desconecta la alimentación, sino más bien en el momento que le conecte la alimentación. En el momento que yo conecte la alimentación, inmediatamente trabaja la carga, y ahí es donde se da al retardo a la desconexión, 5 segundos y desconecta, off delay. La otra manera que lo podríamos trabajar es en la posición F. Ok, el selector estaba encendido, vamos a encenderlo de nuevo, y ahí trabajaría como un temporizador de pulsos. Ahí duró 5 segundos encendido y ahora dura 5 segundos apagado. Y vuelve a empezar. Vamos a graduarle aquí, bajarlo un poquito para que veamos que lo va a hacer mucho más rápido. Ahí está haciendo una oscilación. Vamos a apagarlo y vamos a volver a colocarlo en la mitad, aproximadamente 5 segundos. Y ahora seleccionamos la opción B. Y la opción B es un temporizador de impulso. Ahora, a pesar de que yo le conecte la alimentación, él no va a trabajar hasta que no reciba una señal de el pulsador 24 voltios en la terminal B1. Y ahí trabaja como un temporizador de impulso.
se mantiene en alto durante un tiempo y luego la señal cae. Entonces esos son los 4 modos de operación de este temporizador de la marca Allen-Bradley. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Saludos.